Mi nombre es Nadia Bouchard y soy abogado de Derecho Empresarial, originario de Lyon, Francia. Toda mi vida creí que mi fe era inquebrantable, basada en sólidos principios y una estricta disciplina. Pero lo que experimenté en una mañana, cualquiera puso patas arriba todo lo que creía saber. Ese día iba a una reunión de negocios en Dublín, centrado en las negociaciones que me esperaban. En la carretera, un detalle trivial llamó mi atención. Un camión delante de mí transportaba pesados tubos de acero y las correas que los sujetaban parecían estar sueltas. Una brisa repentina, una sacudida imperceptible. Entonces sucedió lo impensable. Las tuberías se soltaron y fueron arrojadas con fuerza devastadora directamente contra mi coche. En una fracción de segundo, todo cambió. El impacto fue brutal. Destrozó el parabrisas, aplastó el capó y, lo más importante, puso fin abruptamente a lo que pensaba que era mi control sobre mi propia vida. En los siguientes momentos, un dolor intenso se apoderó de mí. Mi cuerpo ya no respondía y un calor extraño invadió mis extremidades. Sabía que algo malo había sucedido, pero antes de que pudiera darme cuenta de la magnitud de la situación, todo se volvió borroso. Escuché voces lejanas, gritos, el sonido de sirenas que se acercaban. Entonces, nada más. Vacío absoluto. Mi corazón dejó de latir. 15 minutos largos y sin vida. 15 minutos en los que mi existencia terrenal se extinguió. Pero mi espíritu todavía estaba ahí. Sentí un desapego inexplicable. Estaba fuera de mi cuerpo, flotando sobre la escena, observando a los rescatistas trabajar a mi alrededor, tratando desesperadamente de traerme de regreso. Me envolvió una sensación de paz absoluta, como si todo peso, toda preocupación, todo miedo hubieran desaparecido. Era una paz que nunca antes había conocido, ni siquiera en mis momentos más profundos de oración. En mi educación religiosa, me enseñaron que a la muerte le seguiría un interrogatorio por parte de ángeles específicos, que vendrían a juzgar mi alma según mis acciones. Estaba convencido de que esta sería mi realidad. Pero en cambio, ocurrió un fenómeno inexplicable. Una luz inmensa, brillante pero suave, me envolvió. Fue una calidez reconfortante, como si estuviera bañada en amor puro e incondicional. No era lo que esperaba. Mi corazón espiritual lo sabía. Estaba ante algo divino, pero radicalmente diferente a todo lo que mi fe me había enseñado. Una voz resonó dentro de mí, sin palabras, pero llena de absoluta claridad. Todo mi ser fue atraído hacia un túnel luminoso y, a medida que me acercaba, mi conciencia se expandía. No fue una ilusión, fue una revelación. Entonces me di cuenta de que ya no estaba apegado a los límites del mundo físico. Todas mis certezas se estaban desmoronando, reemplazadas por una verdad más grande que yo. No fue un juicio frío y estricto lo que encontré, sino una invitación a ver más allá de mis creencias, a comprender lo que realmente era cierto. Mi alma quedó expuesta, no para ser condenada, sino para ser despertada. En este preciso momento, sabía que lo que estaba a punto de ver cambiaría mi vida para siempre. Flotando sobre mi cuerpo inerte, era a la vez testigo y ausente de la escena. Vi a los rescatistas trabajando, escuché sus voces de pánico, noté el olor a metal y gasolina, pero todo parecía lejano, insignificante. Estuve allí y al mismo tiempo, en otro lugar. Me invadió una calma sobrenatural, una paz que nunca antes había sentido, ni siquiera en mis momentos más profundos de oración. Me enseñaron que a la muerte le seguiría un interrogatorio por parte de ángeles islámicos, quienes juzgarían mis acciones de acuerdo con la ley divina. Pero en cambio, una luz de indescriptible intensidad me envolvió. No era un resplandor, agresivo o ardiente, sino una claridad benévola, penetrante, suave como un abrazo divino. Nunca había experimentado algo parecido. Lo que sentí fue más allá de todo lo que podría haber imaginado. Esperaba una transición rígida, un juicio austero, pero fue todo lo contrario. Un amor puro, absoluto, incomparable. Me sentí bañada por una presencia que conocía cada parte de mi alma, cada pensamiento secreto, cada miedo oculto. Y sin embargo, no hubo reproche ni condena, solo una invitación silenciosa a seguir adelante. Fue entonces cuando sentí un movimiento. Una fuerza me empujaba hacia un túnel luminoso, una puerta a una realidad infinitamente mayor, una llamada irresistible.
Mi corazón espiritual sabía que al cruzar este pasaje, descubriría algo que cambiaría todo lo que había creído anteriormente. A medida que avanzaba hacia esta luz, sentí una conciencia ampliada, una comprensión profunda que iba más allá de las palabras y los dogmas. Todo tenía sentido de una manera que no podía explicar. El amor de Dios no se limitó a reglas, estrictas e intransigentes. Estaba vivo, ardiente, personal. Este amor contrastaba violentamente con la imagen de un Dios distante y legalista al que había aprendido a temer. Allí, bajo esta luz, entendí que la verdad no era una serie de leyes a seguir ciegamente, sino una relación viva y vibrante con el Creador. Quería saber más, entender por qué esta experiencia contradecía todo lo que me habían enseñado. Mi alma estaba a la vez asombrada y desestabilizada. Es entonces que lo vi. Una silueta se perfiló bajo esta luz y mi corazón se detuvo por un momento. No era lo que esperaba. No era un ángel ni una entidad desconocida. Era una persona que conocía por su nombre, pero cuya verdadera identidad siempre había negado. En ese momento todo cambió. De él emanaba una presencia, una autoridad, una verdad inquebrantable. No necesitaba que hablara para entender. Estaba cara a cara con Jesucristo. No podía apartar la mirada. Jesucristo estaba allí, frente a mí. No como un simple profeta, no como una figura religiosa que evocamos en las discusiones teológicas, sino como el Señor vivo, el Hijo de Dios. Su mirada atravesó mi alma, exponiendo cada rincón de mi ser con una claridad aterradora, pero extrañamente gentil. No había ira ni juicio en sus ojos, sino una verdad tan absoluta que me dejó sin aliento. En ese momento, todas mis certezas se derrumbaron. Todo lo que había aprendido, todo lo que había defendido fervientemente, era un velo sobre la realidad espiritual. No habló con palabras, pero entendí todo. Me mostró la verdad, no como información para debatir, sino como una revelación implacable. Una revisión completa de mi vida se estaba desarrollando ante mis ojos. Cada oración, cada acto de devoción, cada momento en el que pensé que estaba en el camino correcto, todo se reveló bajo una nueva luz. Había buscado sinceramente a Dios, pero lo había buscado en el lugar equivocado. Vi cómo mi corazón anhelaba la verdad, pero estaba encerrado en una estructura que mezclaba fragmentos de luz con ilusiones. Pensé que me estaba acercando al Creador, pero realmente no lo conocía. Luego me mostró algo aún más profundo. Los mismos cimientos de mi fe no eran tan sólidos como pensaba. Siempre había creído que la verdad estaba en la estricta obediencia a los mandamientos religiosos, en la acumulación de buenas obras y en evitar las prohibiciones. Pero lo que Jesús me reveló fue totalmente diferente. La salvación no vino ni de mis esfuerzos ni de mi disciplina. Vino de la gracia. Una gracia que nunca había comprendido. Una gracia que sobrepasaba toda lógica humana. No fue por mis méritos que pude ser salvo, sino por su amor y sacrificio. Entonces me di cuenta del error fundamental de mi creencia. Dios no era una entidad distante y legalista, un juez despiadado que vigilaba cada falta para castigarla severamente. Él era amor, un amor tan profundo, tan ardiente, que se encarnó en Jesucristo para redimirnos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Estas palabras, que antes había considerado una simple afirmación cristiana, adquirieron ahora una dimensión indiscutible. Jesús no fue solo un profeta. Él era el único camino hacia el Padre. El peso de esta revelación fue abrumador. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? ¿Cómo podía estar tan seguro de que tenía la verdad cuando nunca había conocido a aquel que es la verdad? En ese momento se me impuso una decisión. ¿Iba a aceptar lo que vi o me iba a refugiar en mis viejas creencias por miedo a lo desconocido? Sabía que si aceptaba, toda mi vida cambiaría. ¿Pero todavía podría negar lo que vi con mis propios ojos? Mientras esta visión se desarrollaba ante mí, vi la verdad de una manera que nunca había imaginado. Esto no fue un simple cuestionamiento de mis creencias. Fue un completo trastorno de mi comprensión espiritual. Jesús me mostró escenas que revelaron la historia oculta de mi fe. Vi cómo se habían alterado las verdades, cómo se habían modificado las doctrinas para encerrar a generaciones enteras en una ilusión.
Lo que yo consideraba absoluto e inquebrantable era en realidad solo una mezcla de fragmentos de verdad y distorsiones humanas. Siempre había creído que Dios era distante y requería obediencia estricta y sumisión total bajo pena de castigo. Pero en esta luz, entendí que Dios es amor. Un amor que sobrepasa todo entendimiento humano. Un amor que nos llama a cada uno de nosotros a una relación íntima con Él. No fue una sumisión ciega a las reglas, sino un regreso a nuestro Creador, que nos ama como un Padre amoroso. Había pasado mi vida intentando merecer su amor, cuando Él ya me lo ofrecía plenamente a través de Jesucristo. Entonces llegó la revelación más profunda. La salvación no viene por las obras, sino por la fe en Jesús. Durante años había acumulado oraciones, ayunos, sacrificios, creyendo que esto me acercaría al cielo. Pero la verdad era otra. Ningún esfuerzo humano puede salvarnos. Solo la gracia de Dios, aceptada con fe, abre las puertas del reino. Porque, por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Efesios 2:8. Estas palabras resonaron dentro de mí como un fuego ardiente. Todo lo que pensaba que era mi justicia era como trapo de inmundicia ante la santidad de Dios. Jesús también me mostró que millones de personas sinceras viven en el error sin saberlo. Hombres y mujeres honestos, dedicados a su fe, están encerrados en un sistema que les enseña una imagen distorsionada de Dios. No por malicia, sino porque nunca tuvieron la oportunidad de ver la verdad. ¿Y qué haría yo con esta revelación? ¿Iba a enterrarlo muy dentro por miedo a las consecuencias? ¿O iba a aceptarlo y dar testimonio de lo que había visto? Sentí absoluta certeza. Lo que había experimentado no era una alucinación, no fue un sueño. Me habían transportado a una realidad mayor, a una comprensión espiritual que nada ni nadie podía arrebatarme. Jesús no fue solo un guía, fue la verdad encarnada. Y esta verdad exigía una respuesta. Cuando esta revelación me invadió, un sentimiento extraño se apoderó de mí. Sabía que mi tiempo aquí era limitado. Todo lo que veía, todo lo que entendía con claridad sobrenatural, pronto desaparecería y yo sería devuelto a mi realidad terrenal. Una ansiedad mezclada con mi paz interior. ¿Cómo podría volver a mi vida anterior cuando acababa de descubrir la verdad? ¿Cómo podría fingir, guardármelo para mí y vivir como si nada hubiera pasado? Lo había visto, lo había sabido y ahora tenía que elegir. En este momento suspendido entre lo visible y lo invisible, Jesús me hizo comprender que esta experiencia no fue un accidente. Todo tenía un propósito. No solo fui salvo para mi propia salvación, sino para dar testimonio de la verdad. Me mostró rostros, personas que conocía, mi familia, mis amigos, mi comunidad. Casi podía oír sus voces, sentir sus dudas y miedos. Muchos de ellos buscaban sinceramente a Dios, pero estaban encerrados en creencias que los distanciaban de Él. La verdad que había recibido no era un tesoro que debía guardar celosamente, sino una luz que debía compartir. Pero entonces me sobrevino una visión aterradora. Estoy experimentando las consecuencias de mi testimonio. La oposición, el rechazo, la persecución. Todo estaba ahí. Mi familia no lo entendería. Quienes estaban cerca de mí me verían como un traidor, un apóstata. Mi antigua comunidad me repudiaría. Vi miradas llenas de desprecio, amenazas, una soledad abrumadora. Seguir a Jesús tuvo un precio. Incluso me mostró pasajes bíblicos que confirman esta realidad. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Entonces comprendí que mi elección no estaba exenta de consecuencias. Pero al mismo tiempo, sentí una fuerza inmensa invadirme. No era un miedo paralizante, sino una profunda seguridad. Si Jesús mismo hubiera soportado el rechazo, la burla y el sufrimiento por nosotros, ¿por qué tendría yo miedo de seguir su camino? Lo que me esperaba en la tierra no era nada comparado con lo que había visto aquí. Sabía que Dios estaría conmigo, que me daría fuerzas para perseverar, que caminaría a mi lado. Lo importante no era lo que la gente diría de mí, sino que fuera fiel a aquel que me había mostrado la verdad. Entonces todo cambió. Sentí que mi alma era absorbida y mi cuerpo me llamaba. Un dolor punzante me atravesó cuando recuperé la conciencia. Había regresado. Los médicos estaban a mi alrededor, atónitos. Me habían declarado muerto,
Mi corazón se había detenido durante 15 minutos y, sin embargo, aquí estaba, vivo, transformado, llevando una misión que nada podría detener. Después de pasar por todo esto, no puedo ser el mismo. Esta verdad ha cambiado mi vida y sé que tiene el poder de cambiar la tuya. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué harás ahora? ¿Ignorarás esta revelación o buscarás la verdad por ti mismo? Jesús está vivo y os está llamando a vosotros también. Cuéntame en los comentarios qué piensas de este testimonio. ¿Alguna vez has tenido una experiencia espiritual que cambió tu visión del mundo? Me encantaría escuchar tu historia. Suscríbete a este canal y habilita las notificaciones, porque vamos a compartir más verdades que podrían cambiar tu vida para siempre. No te vayas ahora. Otro vídeo imprescindible te espera en pantalla. Haz clic en él ahora y descubre otra revelación que va aún más allá.